previos para alterar esta estructura y hacer fácil el ataque microbiano. Para eso tenemos hidrólisis enzimática básica, ácida, pretratamientos mecánicos como extrusado, prensado, explosión con vapor. Bueno, información que el día de ayer el doctor Ignacio Ballestero también nos compartió. Para esta presentación no voy a presentar estos resultados por temas de tiempo. Aquí voy a presentar como principales resultados de la investigación los datos más relevantes en la caracterización de las biomasas crudas, los sólidos volátiles como una medida de la cantidad de materia orgánica susceptible de ser transformada en biogás, la relación carbono-nitrógeno para una digestión anaerobia adecuada debe estar de 20 a 30, el porcentaje de azufre está asociado a la producción de sulfuro de hidrógeno, que a bajas concentraciones casi de 50 ya se presentan inhibiciones, porcentaje de glucanos y de lignina. Entonces, en el caso del pseudotallo, tenemos unos sólidos volátiles inferior al 27% frente al raquis, la relación carbono-nitrógeno en ambos casos por encima de la recomendada, los glucanos del pseudotallo 38% superior al contenido de glucanos del raquis, el azufre del pseudotallo un 47% inferior con respecto al raquis, esto es realmente una ventaja para esta biomasa, y el porcentaje de lignina del pseudotallo es en promedio un 21% inferior con respecto al raquis. En los inóculos se tiene como una medida de la cantidad de material o de lodo activo, la relación sólidos volátiles, sólidos totales. Aquí tenemos por encima de 0.6, que es lo aceptado, y en los sistemas de gestión anaerobia, la alcalinidad o el sistema tampón está determinada por el bicarbonato. Por esta razón es que nosotros medimos alcalinidad en los inóculos, que se aconseja inóculos con alcalinidad hasta 6.000 miligramos de carbonato de calcio. Aquí quiero resaltar de los inóculos que utilizamos que se recolectaron en digestores diferentes, el primero en un reactor de mezcla completa, el segundo en un reactor UASP. En el segundo tenemos una relación de sólidos volátiles un 22% superior frente al otro. Esto se debe a que en el reactor UASP la biomasa flocula, se forman gránulos, es decir, que hay una mayor densidad microbiana, lo que equivale en muchos casos a una mayor producción de biogás. Bueno, aquí quiero presentar la gráfica de producción acumulada de metano en litros normales por kilogramo de sólidos volátiles contra el tiempo en días. Estas curvas exponenciales son el resultado del tratamiento de datos en monodigestión, es decir, el pseudotallo y el raquis solos, y estas curvas obedecen a una cinética de primer orden, que es la expresión que yo estoy presentando en la parte superior de la gráfica. La describo rápidamente: GM, máxima producción de metano, K sub 0, tasa de gravilla, y T, el tiempo. Con esto calculamos los rendimientos de cada una de las biomasas, obteniendo así para el pseudotallo un rendimiento 44% superior frente al raquis, y en el caso de los K sub 0 con una variación inferior a menos del 1%. Esto se debe a que el K sub 0 es la derivada de la máxima producción de metano. En los dos casos vemos un comportamiento similar, sin embargo en el pseudotallo es duradero en el tiempo, lo que se traduce en una mayor producción de metano. Otros autores han reportado rendimientos para el pseudotallo. En este caso, Camden, Kahn y Cao registraron datos inferiores, Camden con una diferencia de apenas el 5%. Sin embargo, él reporta datos de rendimiento de biogás y no de metano, como en este caso. Calero, por su parte, reportó un rendimiento un 152% inferior a este caso. Él utiliza raquis seco y el digestor a 35 grados. Aquí el raquis y el pseudotallo se está utilizando tal cual una vez se corta la planta en el sitio de plantación, lo que disminuye el tema de logística en traslado y mayor número de tratamientos. En un ensayo previo o complementario se determina la composición del biogás. Se considera que un biogás es rico en metano cuando su contenido de metano está por encima del 60%. Esto es lo que se obtuvo para ambas monodigestiones. Por otro lado, de acuerdo al contenido de azufre, se hace una estimación de la concentración de sulfuro de hidrógeno, consiguiendo para los residuos agrícolas relativamente bajas comparado a otras biomasas como la Forzo. Aquí obtenemos alrededor de 200 ppm, y donde el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional tiene como límite permisible de sulfuro de hidrógeno apenas 10 ppm. Entonces, considerando estos resultados y otros resultados, porque fue un trabajo realmente extenso,
se realizaron los supuestos para realizar el análisis técnico-económico para una planta de biogás rural en Colombia. Es así que se determinó que el sustrato a utilizar es el pseudotallo crudo, se excluye el raquis porque representa solo un 5 a un 8% de la planta y en muchos casos queda en el sitio de empaque del fruto. Por otro lado, se calculan los requerimientos energéticos considerando 7 rubros: cocción, iluminación, dándole 3 lámparas, refrigeración con una nevera, ventilación con un ventilador, entretenimiento, un televisor, educación, un computador y comunicación, un celular. Recordemos que esto está orientado para una familia campesina en una zona de Colombia. Es así que, bueno, tenemos que los requerimientos son 1 metro cúbico de biogás al día y 2.82 kilovatios hora al día. Este es el balance global de masa. Deben ingresar 540 kilogramos de pseudotallo que se consumen con 4 plantas de banano y salen 6.8 kilogramos de metano. Ya removimos sulfuro de hidrógeno y agua. Este metano tiene un poder calorífico aproximado de 10 kilovatios hora por metro cúbico. Acá el balance tiene casi un 40% del pseudotallo superior como una medida del error de los cálculos que no consideran la acumulación. En el balance global de energía se identifican cada uno de los requerimientos eléctricos y térmicos de los equipos. En el caso de energía eléctrica, el triturador, el agitador, la bomba y el compresor necesitan energía eléctrica y el condensador energía térmica. De esta forma, la energía generada por el cogenerador es de 13.8 kilovatios hora de energía eléctrica y 24 kilovatios hora de energía térmica, dando un excedente después de suplir los requerimientos de estos equipos de 7 kilovatios hora de energía eléctrica y 23.8 kilovatios hora de energía térmica para otras actividades de la familia o de la comunidad donde se encuentren ubicados. Diana, por favor, perdón, 2 minutos. Perfecto. Este es un esquema general de la planta de biogás compuesta por 12 equipos necesarios para poder realizar la cogeneración y poder entregar gas combustible. Estamos entregando 3 cosas: gas combustible, energía térmica y energía eléctrica. La determinación de los costos de la planta se hizo por el método de porcentaje del equipo entregado. Aquí se tienen en cuenta diferentes costos como fijos, materia prima, directos, indirectos y manufactura, entregando una inversión de cerca de $4.800. En Colombia ya existen plantas extranjeras dedicadas a la construcción de biodigestores. Tenemos Aqualimpia, Biobolsa. Preston en su manual de elaboración de biodigestor de bajo costo entrega costos de $50 a $250 por metro cúbico. En el caso de Biobolsa maneja de $600 a $675 por metro cúbico. Sin embargo, estos son datos de plantas de cocción que excluyen la unidad de cogeneración. Para hacer la comparación, tenemos con nuestros datos que la inversión es de $1.100 por metro cúbico, que de acuerdo al error del método de un 10, más o menos 10 al 20% se ajusta a los datos comerciales. Bueno, en la primera parte mencioné que en Colombia aún existe 1.600.000 de familias que cocinan con leña. Entonces, el cambio de la leña por el biogás trae diversos beneficios, entre ellos una reducción de 7 millones de toneladas de CO2 equivalente por el uso de biogás, una reducción de 247.000 toneladas de CO2 equivalente al año por el uso de fertilizante orgánico a cambio del químico, y los bonos de carbono que están más o menos entre 4 a 5 dólares por tonelada de CO2 equivalente. Es decir, que el dinero que se puede recolectar por las emisiones evitadas y sumado a esto que el gobierno colombiano destina 0.38% del Producto Interno Bruto para tratar enfermedades pulmonares producidas principalmente por el uso de la leña, alcanzaría para cubrir cerca de 849.000 plantas de cocción o 32.500 plantas de cogeneración. Para finalizar, para concluir, el pseudotallo y el raquis son biomasas disponibles, abundantes, se pueden tratar por medios y procesos biológicos, en este caso con la digestión anaerobia, consiguiendo rendimientos desde 202 hasta 363 litros por kilogramos de sólidos volátiles, equivalentes a 43 o 200
2 kilovatios hora de energía eléctrica, perdón, de 43 a 56. Esto es suficiente para mantener un bombillo de 100 vatios encendido durante 23 días. Resalto el contenido de azufre en la biomasa, que es baja, lo que es conveniente para los procesos de digestión anaerobia. Por otro lado, la digestión anaerobia del pseudotallo crudo es energéticamente viable, se consigue una relación de 2.2 de energía generada sobre energía requerida, y para llevar a cabo el proyecto son necesarios 540 kilogramos de pseudotallo que se consigue de 2 a 4 plantas, una disponibilidad de tierra de hectárea de 0.25 a media hectárea y una inversión, bueno, acá lo tengo en pesos colombianos, pero en dólares, de $4.800 cuando quiero una planta de cogeneración o de 1.100 para una planta de cocción. Sin embargo, dado que el usuario no tiene el recurso monetario, son necesarios los planes nacionales de biogás, los cuales existen en diversos países de Latinoamérica y del Caribe, en China, países de Europa. Estos planes tienen como objetivo llevar biogás para cocción a zonas no interconectadas, subsidiando por encima del 70% del precio del digestor. Acá en Colombia aún no existen, pero ya hemos adelantado algunos proyectos para ver el tema de sustitución de leña. Bueno, finalizo esta presentación agradeciendo a las instituciones que han aportado desde diferentes contextos a la realización y divulgación de este trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diana. La verdad es que la presentación ha sido clarísima, yo creo que muy interesante, y tenemos pues un comentario específico, una pregunta que yo creo que quizás sea bastante sencilla para contestar, pero te la traslado, que indican un oyente que le parece muy buena experiencia y que otro cultivo puede utilizarse en las plantas para poder usarlo en la zona rural. Entiendo que esta pregunta alude a si en principio el banano pues es muy extendido, pero si se podría utilizar también otro tipo de cultivos en el área. Bueno, sí, de cultivos tenemos realmente muchos, pero a nivel rural lo que más se utiliza es la pollinaza, el estiércol vacuno y porcino. A nivel de residuos agrícolas todavía hace falta empezar con las plantas pilotos. Ya a gran escala tenemos el caso de Facenda, que tienen digestores trabajando con porcino principalmente, pero nosotros tenemos residuos agrícolas por montones, el arroz, el de la piña, la yuca, la papa. Bueno, realmente tenemos material disponible durante todo el año para poder aprovecharlo a través de procesos biológicos, que es este caso particular del plátano. Pero actualmente se hace es con estiércol. Muy bien, pues un poco también en relación con con esta respuesta que nos has dado, otro oyente nos indica que dado que hay pues 1,5 millones de colombianos que utilizan la leña, ¿no?, para cocer alimentos, ¿cómo de disponible o cómo de cerca se encuentran las plantaciones de banano para poder utilizarlas y cambiar la leña por este residuo, digamos, minimizando todo el tema del transporte? ¿Cómo estaría esa distribución de estos residuos para poder que salga, digamos, técnicamente, económicamente viable la utilización? Bueno, este es un proyecto de generación in situ, está destinado a las personas que tienen los cultivos en su sitio de vivienda, que son zonas no interconectadas. Hay una cifra que es cerca del 52% del territorio donde se encuentran estas familias. Entonces eso es lo que nos va a permitir que evitemos gastos asociados al transporte del desecho, porque cuando iniciamos a transportarlo se vuelve inviable económicamente. Entonces debe ser una generación in situ para las personas que tengan. Por eso al final presentaba qué necesita la familia o la comunidad para poder producir esa energía eléctrica y ese gas combustible. Necesita al menos media hectárea para poder hacer la configuración de la plantación de plátano,
que le permita tener un suministro diario para alimentar el digestor. Entonces debe ser una generación in situ. Pues muchas gracias. Tenemos, no sé si ha sido por error o si es intencionado, una mano levantada de Marena. Yo no sé si ha sido un error o es un oyente que quiere intervenir. No parece que recibamos respuesta, así que debe ser algo... Buenos días. Bueno, sí, venga, encantada. Buenos días. Muy brevemente, por favor. Bueno, estábamos viendo la parte esa de la combinación que hacen con la gallinaza y la pollinaza, en el caso de ustedes, vean, nosotros aquí le llamamos gallinaza, con la combinación de algún desecho vegetal, o en este caso pues un residuo para producir biomasa. De que estamos tratando de ver cómo fomentar eso en las zonas donde haya aprovechar pues ese residuo y le traiga un beneficio al campesinado. Nos llamó la atención la exposición de usted por eso. Hola Marina. Bueno, el tema con la gallinaza, que lo mencionó también la doctora Nelly el día de ayer, es que tiene un alto contenido de nitrógeno. Es por eso que en el caso del plátano sería una buena fuente para mezclarlo y poder hacer un balance de nutrientes, que al fin y al cabo es el que permite mejorar la eficiencia en el proceso. Entonces, en primera medida yo podría decir que hacer la codigestión, que es hacer la mezcla entre la pollinaza con los residuos de cosecha de banano, sería una buena alternativa. Pero tendríamos que considerar cuál residuo es el que tienen ustedes disponible para ver si es apropiada o no. Bueno, muchas gracias Diana, y muchas gracias por todas las preguntas que han incluido en el chat y la intervención de Marena, pero es necesario pasar ya a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias Diana por la presentación, y vamos a pasar ya a la segunda ponencia de esta tarde. Esta ponencia trata sobre la producción del biogás como motor de desarrollo en las comunidades rurales de Argentina. La ponente es María Mercedes Echarte Prario, es doctora en biofísica por la Universidad de Buenos Aires. María Mercedes es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es directora del Laboratorio de Biomasa y Bioenergía del Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria Sostenible. Muy buenos días, buenas tardes. Hola, Marta, la pantalla es tuya, encantada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta presentación les voy a hablar de un proyecto en el que tratamos o intentamos demostrar que la producción de biogás es una tecnología valiosa para promover el desarrollo socioeconómico, energético y de comunidades rurales en la Argentina. El problema que aborda este proyecto es básicamente la marginación que enfrentan desde hace décadas las comunidades rurales de nuestro país y el éxodo que estas provocan, sobre todo de la población más joven, hacia centros urbanos superpoblados. La Argentina es un país extenso, dedicado básicamente a la agricultura y a la ganadería, y sin embargo la población rural viene desde hace décadas, como decía recién, descendiendo en forma sostenida. Para que se den una idea, actualmente del 45 millones de habitantes de la Argentina, solo el 8% habita en zonas rurales. Si tomamos únicamente la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde nosotros desarrollamos nuestro proyecto, en una pequeña porción de la provincia, que es el área metropolitana de Buenos Aires, se concentra el 32% de la población total de la Argentina. Las causas que nosotros entendemos provocan esta marginación y la concentración en centros urbanos de la población es, en primer lugar, el bajo acceso que la población rural tiene a servicios básicos. Entre ellos, la pobreza energética está causada por los altos costos del transporte de la energía y las deficiencias de infraestructura en el ámbito rural. Pero además estas comunidades se enfrentan frecuentemente a situaciones de contaminación ambiental,
En nuestro país, los cultivos genéticamente modificados son producidos con un paquete tecnológico que produce situaciones contaminantes que hoy en día son tema de preocupación y debate nacional. Y muy cerca de estos pueblos rurales, habitualmente encontramos instalaciones donde se produce la cría intensiva de diferentes animales. Estos establecimientos aprovechan los servicios de los pueblos rurales. Sin embargo, es bastante poco frecuente que el manejo de los residuos que las instalaciones producen se haga en forma apropiada. Si sumamos a todo esto la desocupación y los bajos salarios de un sistema productivo hoy en día tecnificado y concentrado, se producen esa situación de éxodo de la que acabo de hablar. Nosotros tomamos en particular desde nuestro grupo de investigación el caso de Los Pinos, que es un pueblo típico de la provincia de Buenos Aires, ubicado en el sudeste de la provincia, que fue fundado como consecuencia del loteo de una estancia, tiene un diseño andamero, como se ve en la foto aérea, y el aspecto típico de un pueblo del interior del país, con calles de tierra, con su plaza central cuidada por los vecinos, algunas edificaciones robustas y antiguas, cuenta con una delegación municipal, 2 centros educativos, y allí la vida cotidiana se mezcla con la cría de animales en los patios y en los terrenos libres del pueblo. Muy cerquita de Los Pinos, y muy similar a lo que pasa en muchos otros pueblos rurales, funcionan un criadero de aves, en este caso 100 gallinas ponedoras que generan unas 15 toneladas diarias de guano. También funciona un criadero de cerdos con 20 madres que generan 1,5 metros cúbicos diarios de efluentes, sumado a los efluentes que generan algunos tambos cercanos. Se ha generado en el pueblo una situación de contaminación que mantiene a los vecinos en permanente conflicto con las autoridades municipales por los problemas de olores e invasión de moscas sobre todo. Y paradójicamente, Los Pinos sufre de cortes de luz frecuentes, no existe red de gas ni está previsto que exista en el futuro inmediato, y por lo tanto las casas se calefaccionan y la cocina se lleva adelante en base al consumo de leña y de gas licuado de petróleo envasado en garrafa. Nosotros proponemos que la digestión anaerobia y la producción de biogás, por los que estuvimos viendo entre ayer y hoy, creo que ya los oyentes han aprendido bastante, creemos que puede ser una solución simultánea para varios de los problemas que producen la marginación dentro del pueblo de Los Pinos. La digestión anaerobia tiene el potencial de reducir la contaminación y de diversificar la matriz energética de la comunidad rural a través del reemplazo de otros combustibles, pero además tiene el potencial de generar puestos de trabajo, de mejorar los ingresos de la comunidad, de promover la mitigación de gases de efecto invernadero y de generar unidades de negocios adicionales a la producción de energía, como es la producción de biofertilizante. Todo esto contribuiría a desarrollar a la comunidad mediante la provisión de acceso a una energía sostenible y permanente. Por esto accedimos a un subsidio inicial a mediados de 2016 que nos permitió iniciar la construcción de una unidad demostrativa de producción de biogás, cuyo corazón es un biodigestor de 100 metros cúbicos que será alimentado con el guano de las gallinas ponedoras, en codigestión, como decía recién Diana, con algunos residuos ricos en carbono. Más tarde les cuento de qué se trata. Y el propósito de esta unidad es suministrar gas directamente a los domicilios para actividades domésticas y además generar una unidad de negocios con el digestato previamente acondicionado. Para poder llevar adelante este proyecto fue necesario constituir un equipo transdisciplinario donde diferentes actores sociales estuvieran representados. El sistema científico universitario propone y tracciona la idea, pero no sería posible llevarla adelante las acciones si no contáramos con el apoyo del gobierno municipal y con el interés de la comunidad que va a ser beneficiaria de la tecnología. La estrategia en la que organizamos el proyecto se basa en los 3 principios básicos de un proyecto de bioenergía. Lo primero que hicimos fue caracterizar los recursos disponibles y cuál era el potencial de producción de biogás de esos recursos. En segundo lugar, trabajamos en la optimización de la tecnología de transformación de los recursos en energía. Y no menos importante que todo esto, lo que pretendemos es
evaluar cuál es el impacto de la instalación de la tecnología en el sistema a través del impacto socioeconómico y ambiental dentro de la comunidad. Siguiendo esta estrategia, hicimos un relevamiento de recursos por esferas. Iniciamos con una esfera pequeña de unos 1000 metros alrededor de los pinos y luego ampliamos esta esfera a 5 kilómetros. Y lo que encontramos es que incluso si limitáramos el diámetro del área relevada a 1500 metros alrededor de los pinos, tenemos biomasa suficiente como para suministrar energía que cubra el total de la demanda de los pinos. Dentro del laboratorio de biomasa y bioenergía, lo que hicimos fue trabajar en la caracterización tanto de la cantidad como de la calidad de los sustratos disponibles mediante ensayos de potencial de metanización bioquímico en el laboratorio, a escala de laboratorio y también a escala piloto. Junto al Laboratorio de Ingeniería Ambiental del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, diseñamos el biodigestor, que es básicamente un digestor de mezcla completa, un tanque agitado, calefaccionado, con su cámara de precarga, junto a una empresa provincial que se llama Buenos Aires Gas Sociedad Anónima. Trabajamos en el diseño de la red de distribución, que en principio está prevista para 10 usuarios dentro de la comunidad. Junto al Departamento de Ciencias Sociales, establecimos la línea de base socioeconómica mediante una encuesta semiestructurada que realizamos a una muestra de más del 50% de los vecinos. También definimos la línea de base ambiental junto al Laboratorio de Ingeniería Bioquímica, muestramos suelo, agua, aire, e hicimos unas trampas de mosca que debo decir no han funcionado muy bien, pero estamos buscando la manera de medir la población de moscas sin hacer trampa y atraparlas. Pero lo más rico, creo yo, de este proyecto es que trabajamos muy fuertemente con la comunidad, primero informándolos y luego tratando de diseñar cuál era la mejor manera de, entre todos, lograr que la comunidad se apropiara de la tecnología. En cuanto a los avances que hemos tenido en el proyecto, lo primero fue conseguir que la municipalidad se diera un predio para la instalación de la unidad demostrativa. No solo que aprobó la construcción y se dio el predio, sino que apoyó a las tareas con maquinaria pesada con la que la municipalidad cuenta. Junto a una empresa de ingeniería civil, iniciamos las tareas de construcción y finalizamos el año pasado la construcción del biodigestor. Como les decía, es un tanque de concreto con un sistema de carga de inoxidables y una cubierta flexible de PDM de 100 metros cúbicos de capacidad. En este momento, la parte técnica está, digamos, en lo que estamos trabajando es en destrabar el marco regulatorio para la distribución de biogás, que hasta el momento de nuestro proyecto el biogás no era reconocido como el ente regulador argentino como un combustible pasible de ser distribuido. Entonces tuvimos que trabajar en la modificación de la norma regulatoria para que el biogás sea incluido dentro de los combustibles utilizables. Y junto a la empresa también trabajamos en el flujo de caja y en la estimación de costos para hacer de la unidad demostrativa una unidad viable económicamente. Simultáneamente trabajamos con la comunidad, sobre todo con la comunidad educativa. Nosotros estamos convencidos de que una buena manera o una manera muy eficiente de transmitir el mensaje que queremos hacer llegar a la comunidad acerca de la conciencia ambiental y el cuidado de la energía es empezar por los más pequeños, así que trabajamos con la escuela primaria y hicimos varios talleres con los alumnos junto a sus padres y creemos que tenemos una comunidad ya movilizada y educada en conceptos de cuidado ambiental que hasta el momento de la intervención del equipo no existía. Los alumnos de la escuela secundaria también estuvieron trabajando en los beneficios que podría producir el biogás y presentaron su propio proyecto a un concurso del que obtuvieron una mención especial. Y finalmente, a fines de 2017 logramos constituir una cooperativa de vecinos que, como ustedes pueden ver, en su mayoría son mujeres. Eso nos sorprendió y nos llenó de orgullo. Esta cooperativa será la encargada de operar, administrar y mantener la unidad demostrativa, por supuesto con el apoyo y el asesoramiento del sistema científico-tecnológico que queda próximo a Los Pinos. Las primeras acciones de la cooperativa fueron diseñar su propio logo, construir puntos verdes que se distribuyeron dentro de la comunidad
Ellos eligieron a sus futuros empleados operarios de planta, son 2 vecinos de Los Pinos que pueden ver en la imagen izquierda inferior, y el sistema científico académico del proyecto, el subgrupo científico académico del proyecto fue el encargado de capacitarlos para la operación mínima de una planta de biogás. A modo de resumen de lo que les acabo de mostrar, me atrevo a presentarles una herramienta que usamos en nuestro laboratorio que conocimos hace no mucho, que se llama teoría de cambio, que nos permite evaluar cómo es el progreso del proyecto, si la estrategia que estamos proponiendo es correcta, si el camino que estamos siguiendo es el adecuado, si tenemos que hacer ajustes sobre esa estrategia. Básicamente, esta teoría de cambio es un documento vivo que lo que muestra es, hacia la izquierda, cuál es el input a nuestro proyecto, cuáles son los insumos con los que contamos al inicio del proyecto. Nosotros sabemos que tenemos un pueblo con dificultad de acceso a la energía y que padece contaminación ambiental, y también conocemos que existen oportunidades de financiamiento para atacar estos problemas. Tuvimos la posibilidad de formar un equipo transdisciplinario donde diferentes disciplinas conviven dentro del sistema de investigación y desarrollo, pero además contamos con una comunidad rural interesada y con el apoyo del gobierno, y con todos estos elementos decidimos construir la unidad demostrativa de producción de biogás. Las acciones dentro del proyecto son el relevamiento, como ya les conté, el codiseño de algunas de las piezas de esta tecnología, la co-construcción, la capacitación de la comunidad, la educación ambiental, la generación de conocimiento. Nada de esto nos sería útil como organismo de ciencia y tecnología si no fuéramos capaces de sistematizar este conocimiento y poder transmitirlo, y, por supuesto, generar herramientas de monitoreo. En el camino de estas acciones, vamos generando productos como inventarios, protocolos, publicaciones en revistas internacionales, documentos normativos y guías, que son nuestros índices de cuán bien o cuán mal está funcionando este proyecto, para obtener finalmente los resultados que esperamos, que son la diversificación de la matriz energética, la generación distribuida de gas y la mejora del acceso a la energía de una comunidad rural, el asociativismo, el empoderamiento y la equidad de esa comunidad, la generación de puestos de trabajo y la valorización de residuos y su transformación en fertilizantes, la reducción de gases de efecto invernadero, de la contaminación y el reemplazo de leña, y el desarrollo de tecnología nacional, que es un aspecto sumamente importante desde nuestra condición de país en vías de desarrollo. En este camino... Mercedes, perdón, sí. Un minuto, por favor. Perfecto. Ya termino. En este camino, la investigación, el desarrollo, la extensión y la transferencia se dan en forma continua, no en compartimentos estancos, y todo esto se realiza en pos de obtener el impacto final en la comunidad, que lo mediremos como, digamos, tenemos varios índices para medir cuál fue el grado de desarrollo rural energético sostenible que hayamos logrado. Bueno, muchas gracias. Fui un poquito rápido, les pido disculpas, pero... Muchísimas gracias. Interesante la presentación. La verdad es que da mucha envidia, por lo menos desde el punto de vista del desarrollo y del éxito de proponer soluciones que realmente sean útiles y que se puedan implantar. Ha suscitado varias preguntas, vamos a ir un poquito rápido por ellas, pero sí que me parece interesante si nos puedes dar una visión a alguna de las cuestiones que nos han planteado. Una de ellas es, bueno, has hablado de la aceptación aceptación por parte de la comunidad de estos proyectos. En este caso que nos has explicado, creo que la aceptación ha sido muy positiva y muy buena por parte de la comunidad. No sé si ha habido también algún tipo de oposición o algún tipo de recelo por algunos miembros o alguna parte específica de la comunidad. Esta es una de las preguntas. Y otras preguntas que también relacionadas un poco con la aceptación del proyecto es, una vez que ya no, porque me imagino que la comunidad habrá apoyado en las fases iniciales, pero el mantenimiento del sistema, el mantenerlo operando, todo esto, digamos que cómo se está gestionando, cómo se ha planificado.
y si esto además va a suponer un costo adicional pues, para la comunidad. Bueno, a la primera pregunta, lo de la aceptación fue un trabajo muy lento y muy cuidadoso, y para eso, digamos, estuvimos asesorados por un grupo de psicólogos sociales que nos decían, bueno, avancen ahora es momento de escuchar, digamos, yo como miembro digamos, como profesional de las ciencias duras, tuve que aprender mucho sobre cómo transmitir una idea sin agotarla, sin matarla antes de que la persona a la que se la quería, digamos, transmitir, la mirara con ojos de duda, porque la verdad es que como institución el INTA ha tenido tiene una gran experiencia en intervenir en comunidades y muchas veces genera cierto rechazo, es cierto. En esta ocasión la idea era tan clara y tan beneficiosa que no fue rechazo lo que generó, sino un poco de miedo, eso sí. En un principio la gente estaba temerosa de participar. Arrancamos con reuniones donde eran 8 vecinos y éramos 10 los del equipo, y finalmente la cooperativa tiene 24 socios. Esos 24 socios son 24 familias, pero a veces venían 2 por familia. Las reuniones llegaron a ser bastante numerosas. A la reacción del miedo de la comunidad, nuestra respuesta fue: el miedo a lo desconocido lo tenemos todos, me parece que no perdemos nada si lo intentamos. La gente se sumó y finalmente hoy después de la cuarentena, la gente de Los Pinos es bastante añosa, entonces durante la cuarentena la Argentina viene de un año de encierro prácticamente. La gente de Los Pinos no maneja con fluidez la comunicación virtual, entonces ha sido bastante difícil sostener el vínculo, pero bueno, ya estamos trabajando para retomarlo. La idea es que la planta tenga 2 empleados, así es como se va a mantener la operación. No puede depender de la buena voluntad de los vecinos solamente. Tiene que haber un pago a cambio, porque si no, sabemos que no va a sostenerse. La municipalidad se comprometió, en tanto y en cuanto la cooperativa no sea autosolvente, porque al principio no lo va a hacer, se comprometió a cubrir 2 medios jornales para estas 2 personas que operen la planta. La idea es que no va a ser el único, o sea, el suministro de biogás no va a ser el único ingreso que tenga la cooperativa. La idea es que la cooperativa se diversifique, que además haga una unidad de negocio con el biofertilizante, que sabemos que cambia mucho la ecuación económica, pero que además aprovechen esta oportunidad para organizarse como comunidad, que hasta el momento estaban atomizados. El hecho de haber constituido la cooperativa durante la cuarentena les permitió recibir donaciones que si no hubieran sido una cooperativa no hubieran recibido, y es una comunidad realmente con un ingreso medio muy por debajo del ingreso medio de la población total. Pues muchas gracias, María Mercedes. Tenemos, la verdad es que muchas preguntas muy relacionadas sobre todo con la continuidad del proyecto, con la duración y con posibles experiencias que puedan surgir en otras zonas rurales y en otras poblaciones. Pero yo creo que todo esto lo vamos a dejar un poco en el chat y vamos a intentar que puedas contestar a todo esto directamente. A través recolectaremos todas estas preguntas e intentaremos trasladártelas, porque realmente tenemos muchas presentaciones esta tarde y es una pena, pero si queremos ajustarnos un poco al tiempo no vamos a poder entrar en más detalles. Muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante, y vamos a pasar entonces a nuestra siguiente ponencia de esta tarde, que es nuestra siguiente ponente es Arantzazu Alonso Guerra. Nos va a presentar una ponencia, una descripción también muy interesante sobre la planta de biometanización de las dehesas aquí en Madrid, sobre biogás y la obtención a partir de residuos orgánicos aquí en la ciudad de Madrid, en España. Arantzazu es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido jefe de proyecto en Tecnoma del 2004 al 2008 y desde el 2008 trabaja en FCC Medio Ambiente. Ha contribuido desde marzo ha contribuido en la implantación de la gestión y tratamiento de la orgánica selectiva en la Comunidad de Madrid,
Desde marzo del 2015 es la directora de la planta de biometanización de las dehesas de Madrid y ha participado y participa en diversos proyectos de investigación y desarrollo dentro de programas específicos de la Biobased Industries convocatoria de la Unión Europea y también del CEBETI. Arantzazu, the floor is yours. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes. No sé si podéis ver ya mi ponencia. Sí, estupendamente. Sí. Gracias. Bueno, pues, lo primero, dar la enhorabuena a María Mercedes. Me ha parecido un proyecto impresionante y muy, muy interesante. Y bueno, cambiar un poco de hablar de las pequeñas comunidades, pues quizás esto es un cambio muy grande porque vamos a hablar de una megaplanta, ¿no? De una planta muy grande. Os vengo a contar la experiencia de la planta de biometanización de las dehesas, que es una planta que produce biogás a partir de los residuos orgánicos de la ciudad de Madrid. Así que, a ver, voy a ver si consigo pasar la presentación. Perdonadme. Ahora. Vale, primero os voy a ubicar dónde está la planta. El Ayuntamiento de Madrid, que es el responsable de la gestión de todos los residuos que se generan en Madrid ciudad, de 3.300.000 personas, pues no apostó en su momento por una única tecnología para el tratamiento de estos residuos. Entonces constituyó el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, que es un área dentro del área metropolitana de Madrid, donde concentró distintas plantas. Plantas como una incineradora, en el caso de la planta de Las Lomas, 2 plantas de biometanización, una planta de clasificación y recuperación de envases, un vertedero, una planta de cogeneración para valorizar el gas de vertedero. No apostó por una concreta, a mí me parece una decisión bastante inteligente, sino que decidió que cada flujo, cada residuo podía tener como mayor eficiencia una tecnología diferente. En el caso de la materia orgánica contenida en la fracción orgánica contenida en los residuos, se apostó por una tecnología de biometanización. La digestión anaerobia de la fracción contenida en los residuos para la producción de biogás. Y en este caso, un biogás con destino a la inyección a la red gasista. Se apostó no tanto por llevar a motores para producción de electricidad, sino por la fabricación de biogás y de la utilización como combustible en las redes. Esta planta tiene como titular al Ayuntamiento de Madrid, pero es una concesión a la empresa FCC, para Medio Ambiente, para la que trabajo, que en un primer momento, a través de un concurso público, pues construyó esta planta, hizo el diseño, el proyecto y la construcción y entró en operación en diciembre de 2018. Desde entonces, pues FCC Medio Ambiente estamos explotando y manteniendo esta planta para el Ayuntamiento de Madrid. Hasta 2019, los residuos que nosotros recibíamos en esta planta era, una vez que la fracción resto, una vez separadas los envases que podemos reciclar, plásticos, vidrio, cartón y papel, que son las recogidas selectivas que existen en la ciudad de Madrid, esa fracción resto se limpiaba y esta fracción orgánica es la que utilizábamos para la digestión. Desde 2019 se implanta en la ciudad de Madrid una recogida selectiva de orgánico, lo que llamamos el contenedor marrón, donde los ciudadanos depositan la materia orgánica y a día de hoy la planta de biometanización de las dehesas es la que trata el 100% de la materia orgánica de la recogida selectiva de la ciudad de Madrid. Bueno, sobra deciros los objetivos de la biometanización, ¿no? Porque ya hemos hablado y ya han hablado gente que sabe mucho más que yo de todo esto, pero sí se buscaba reducir la materia orgánica que enviaban al vertedero en Valdemín Gómez y buscar una nueva energía renovable para sustituir otras energías fósiles.
Grandes datos, para un poco, para haceros la idea de las dimensiones de esta planta, ¿no? Actualmente tratamos 218.000 toneladas al año de residuos orgánicos. Eso son unas 650 toneladas diarias, las que llaman a la puerta todos los días en la planta. De ellas hay un pretratamiento, de la que aparece un rechazo, 152.000 toneladas al año van a digestores, y luego pues tenemos una depuradora para tratar lixiviados y actualmente estamos produciendo más de 20 millones de metros cúbicos al año que enviamos a la red gasista. El proceso sencillo, la fracción orgánica, el contenedor marrón, digestión anaerobia y las dos salidas de planta, el biogás para la red gasista y un digestato que puede, mediante un proceso de compostaje, pasa a ser un fertilizante orgánico o compost, puesto que la directiva europea solo considera compost cuando estamos hablando de una recogida selectiva de orgánica. En este caso, al haber implantado la recogida selectiva en Madrid, sí que podemos considerar este digestato como fertilizante. El proceso de la planta se compone de tres fases principales. Una zona de recepción. Recibimos más de 200 camiones diarios de la recogida de Madrid, de la ciudad, que vienen hasta la planta y descargan en fosos, y un pretratamiento donde se separan voluminosos, donde se abren las bolsas y donde se recuperan los elementos férricos. Luego el proceso de digestión anaerobia propiamente dicho, que tiene lugar en los digestores, y una planta de aguas residuales de lixiviados con alta carga orgánica, que es un elemento muy importante en este tipo de plantas, porque no podemos olvidar que los residuos que recibimos tienen un 50-60% de agua, que luego hay que tratar. Esta sería la plataforma de descarga y la nave de pretratamiento. Sí que cuando en la fase de diseño y desarrollo de proyecto de esta planta, pues sí que se descubrió en esta tecnología que es muy importante el material que metemos al digestor. Algo como el pretratamiento, que en su momento iba a ser algo muy puntual o para retirar grandes voluminosos, sí que es muy importante que dentro de los digestores tratemos de evitar cualquier inerte pesado, porque dentro de los digestores, aunque intentamos mantener los sólidos en suspensión, hay sedimentación y poco a poco podemos perder volumen útil de digestor. Por eso se desarrolla un pretratamiento que es bastante potente. Los camiones descargan en un foso con un puente grúa, recoge el material y alimenta las líneas de pretratamiento. Después pasamos a un trommel de voluminosos que tiene un paso de malla de 200 milímetros y es donde se eliminan elementos que tristemente, bueno, pues el ciudadano todavía hasta que aprende a hacer una separación buena, pues aparecen elementos que podrían dañar los equipos. Una cabina de triaje donde se inspecciona que no le entre algún elemento grande o que pueda dañar los equipos. Y un triturador abre bolsas que desgarra las bolsas para vaciar el contenido de ellas. Por último, un trommel de 60 milímetros donde separamos estas bolsas que van a rechazo de la materia orgánica. Y un separador más todavía en el contenido de la materia orgánica. Después de este pretratamiento, y de forma automática se alimentan los digestores. En la planta tenemos 5 digestores de 3.500 metros cúbicos cada uno. Para alimentar estos digestores a la planta tenemos 2 bombas de pistón muy potentes y previamente en las tolvas se prepara este material. Hay que mezclarlo con un digesto recirculado para que puedan interactuar las bacterias y tenemos que calentarlo a 37-38 grados. Estamos trabajando en un sistema mesófilo.
De modo que tenemos una caldera mixta, una caldera de vapor de agua, que utiliza parte de ese biogás producido para calentar vapor de agua e introducirlo a los digestores. Estamos hablando de un proceso de digestión anaerobia de vía seca. Dentro de la basura estamos hablando de un 30% de sólidos. Es un proceso monoetapa. En el mismo volumen se dan todas las etapas de la metanización y, como os decía, necesitamos diluir, homogeneizar y calentar para que las condiciones sean óptimas para las bacterias. Estos digestores no son más que cilindros huecos de hormigón que tienen un muro interior intermedio para separar dos zonas y para poder favorecer el movimiento de esta materia y asegurar que el tiempo de retención es de 21 días. Como os decía antes, es muy importante tratar de evitar la sedimentación dentro de los digestores porque vas perdiendo volumen útil. Por tanto, en la zona baja, lo que llamamos la zona técnica, tenemos 400 inyectores de biogás a alta presión. De modo que parte del biogás producido lo llevamos a compresores, comprimimos a 7 bares de presión y lo inyectamos por la parte inferior para que se genere este movimiento vertical y que mantenga todos los sólidos que hay en suspensión dentro de la masa de residuos. La producción de biogás a la salida de la planta es un biogás bruto con un 65% de metano, un 35% de CO2, cuyo destino, como os he dicho, es a la planta de tratamiento de biogás, donde se produce un enriquecimiento en metano para alcanzar condiciones de gas natural y se comprime para inyectar a la red gasista. Cuando hay un excedente de este gas y la planta no es capaz de tratar todo, hay un bypass de este sistema a la planta de cogeneración y ahí sí que podría pasar a motores de generación para producir electricidad. Dentro de la planta, como os he dicho, también tiene usos el biogás, la caldera para producir vapor de agua, la recirculación al digestor en su agitación y tenemos una antorcha de seguridad. Esto sería la línea de biogás y los elementos dentro de la planta. Estos son veis abajo, los compresores de biogás, tanto para la inyección como para el envío a la planta de tratamiento. Una vez producida la metanización, el resultante es un digestato con un alto contenido en agua que se somete a etapas de separación del sólido del líquido. Tenemos toda una línea de deshidratación de este digestato que está compuesto pues, por 3 prensas de tornillo, parecidas a las que se utilizan en el vino para separar esa torta seca del escurrido líquido, unas cribas, que son como unos tamices vibrantes, y unas centrífugas, de modo que al final separamos una fracción líquida de la fracción sólida. Estas son las prensas, las cribas y las centrífugas. De modo que tenemos un digesto deshidratado que tiene este aspecto que se mezcla con poda para continuar con el proceso de compostaje en túneles. Y por otra parte, el tratamiento de lixiviados, como os he dicho, que es un elemento muy importante. Estamos hablando de tratar un agua con un alto cargo orgánico. Podemos estar hablando de 4.000 miligramos de amonio, 40.000 de DQO. Son unas cargas extremadamente altas. Y bueno, en nuestro caso tenemos un MBR, una planta que tiene 3 etapas. Tenemos un primario, que es un tratamiento biológico de lodos activos. Tenemos para la separación de biomasa un secundario, que es una ultrafiltración de membranas. Y de modo terciario y para la separación de sales, una ósmosis inversa. Este es el aspecto de nuestra planta de lixiviados. En una esquina de la planta, el tanque de nitrificación y desnitrificación, las calles de ultrafiltración y las calles de ósmosis inversa. De modo que de la planta, pues lo que tenemos de entrada está residuos orgánicos y la salida es el biogás, el digesto para la fabricación de fertilizante y compostaje y un agua que hemos depurado, que reutilizamos
con un concentrado de sales que es un rechazo que se lleva a un gestor autorizado. La desalinización es muy importante, como podéis imaginar, aunque Valdemingómez está en una zona donde hay poca población, pero tenemos un sistema de desalinización que ahora estamos mejorando, y todo un sistema de automatización de los equipos. Más que nunca, la recepción de datos de toda la instrumentación de sensores de presión, de temperatura, nos dan las pistas para conocer cómo va el proceso y mantener en continuo cualquier desviación, ¿no? Estamos hablando de plantas muy grandes que tratan mucha cantidad de residuo, entonces, para bien o para mal, las inercias son muy importantes. Es igual que es muy difícil que entre algo que dañe realmente al proceso biológico, cuando hay algunas de las condiciones que se desvía, también es complicado recuperar un pH o recuperar una temperatura dentro de un digestor de estos tamaños. Y bueno, y finalmente termino para deciros que siempre estamos en continua mejora y nos gusta seguir aprendiendo. Y dentro de la planta ahora tenemos 2 proyectos de mejora. Uno es el cambio del biofiltro por un biofiltro inorgánico que triplica la superficie que tenemos actualmente y mejora las condiciones de olor de la zona. Y estamos trabajando en la mejora de la composición del digesto deshidratado, separando las distintas fases entre prensa, tamices y centrífuga y buscando dar nuevos usos a este digesto. No puedo terminar sin hablar de los 3 proyectos de investigación en los que estamos participando y gracias a los que conozco mucha gente del CIEMAT que hoy me ha invitado aquí, en los que 2 de ellos son proyectos europeos del H2020 y uno se llama Deep Purple, porque, como decían los otros ponentes, ¿no?, de ayer, las plantas se van convirtiendo poco a poco en biorefinerías. Cada vez es más importante no solo tratar basura e incluso no solo obtener energía, sino estamos trabajando en conseguir productos de alto valor añadido. En este caso, estamos trabajando en la fabricación trabajando en la hidrólisis térmica de nuestra basura para fabricación de PHAs, que son los precursores de los bioplásticos, a través de una fotorrefinería y las famosas bacterias púrpuras, por eso lo de Deep Purple. Trabajamos en otro proyecto que es Excalibur, de nuevo, esta vez una hidrólisis enzimática de la basura y trabajamos en fabricación de bioplásticos y biopesticidas. Y bueno, y luego a nivel nacional, con el Ministerio de Economía y ICEDETI, pues tenemos un proyecto muy curioso que es Insectum, que es mediante granjas de insectos que se alimentan con residuos orgánicos, no animales, solo residuos vegetales, para la fabricación de harinas y proteínas, bueno, pues que tienen diversas utilidades en la industria química y farmacéutica. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, por mi parte ya he terminado. Muchísimas gracias, Arantzazu. Bueno, ha sido una presentación realmente muy interesante y han surgido pues un montón de dudas y de preguntas. Voy a intentar por lo menos agruparlas o plantearte 2 aspectos que han salido de forma un poco más recurrente. Uno de ellos es respecto a la sostenibilidad, digamos, de la planta, desde el punto de vista no solo técnica, sino también económica. Porque, bueno, la escala de esta planta es, pues, grande comparada con otros ejemplos que hemos visto y algunos demás que veremos. Entonces, bueno, pues si nos puedes dar, pues, dar a los oyentes, pues, alguna indicación sobre los detalles que puedas, pues un poco el coste de esta planta, si es autosostenible, un poco los grandes números no solo en balance energético, sino en tecnoeconómico. Muy bien. Bueno, pues no hay que olvidar que esto es una planta municipal y realmente si tuviéramos que mantener, la planta no es autosostenible. Nosotros estamos tratando los residuos de la ciudad de Madrid y que es el objetivo de Valdemingómez. Es verdad que el biogás es un ingreso extra
que supone un ingreso para el ayuntamiento. O sea, nosotros como FCC somos una planta concesionaria que trabajamos la basura, pero el biogás producido es municipal, ¿vale? A nosotros nos pagan como empresa por producir ese biogás y es el ayuntamiento el que comercializa ese biogás y el que tiene los ingresos. Por supuesto, esto se paga con los impuestos de recogida y tratamiento de basura de los ciudadanos de Madrid y no te podría decir, no sé, con las cuentas económicas del ayuntamiento no te sabría decir si compensan la producción de biogás con la planta, pero te diría que casi convencida que no. Muy bien, estupendo. No, no lo es. Bueno, y otra pregunta que ha surgido también en varios ponentes. Has comentado que era muy importante para alguno de los procesos la separación de los orgánicos en estos contenedores especiales y poder disponer de esa fracción. Esta fracción ha estado siempre disponible, funcionaba antes la planta teniendo que hacer esa separación en la planta de tratamiento previa de los residuos, se separaban los plásticos. ¿Cómo se abordó esta innovación? Sí, la planta es perfectamente, o sea, puede funcionar perfectamente si no existe una recogida selectiva de orgánico. Con un buen pretratamiento, con la separación, nuestro pretratamiento anteriormente era más potente. Teníamos unos trómeles de 60, teníamos mesas densimétricas y un molino que trituraba. O sea, realmente la clave es tener un buen pretratamiento, no es necesario. La implantación de la recogida selectiva en una ciudad es algo muy caro y es algo que en Europa, por directiva, vamos a tener que empezar a hacer en todas las ciudades, pero no es necesario que exista una implantación de orgánica para poder poner una planta de tratamiento de orgánica y de biometanización. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que con esto vamos a pasar, darte las gracias otra vez por esta presentación tan interesante y vamos a pasar a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, Aranza, por tu participación. Pues la siguiente ponencia de esta tarde corre a cargo de José María Sánchez Cervás y trata sobre el proyecto Retroprosost de la Comunidad de Madrid, sobre aprovechamiento termoquímico de residuos para una producción sostenible y simbiosis industrial en nuestra comunidad autónoma, en la Comunidad de Madrid. José María Sánchez es doctor en Ingeniería Química por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en gestión medioambiental por el Centro de Estudios de Posgrado de la Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es el jefe de la División de Combustión y Gasificación del Departamento de Energía del CIEMAT y responsable de la Unidad de Valorización Termoquímica Sostenible. Es además presidente del Comité Técnico de Normalización Española, el CTN 301, sobre combustibles sólidos recuperados para recuperación de energía en plantas de incineración o coincineración. Os va a sonar a todos porque es uno de los organizadores de este ciclo de webinarios y moderó la sesión de ayer. José María, cuando quieras. Sí, gracias, Marta. Estoy intentando compartir la presentación. Bueno, pues nada, buenos días o buenas tardes, según corresponda. Y bueno, ahora me toca cambiar de papel. Ayer estuve moderador, como decía Marta, y hoy me toca hacer una presentación. Y también cambiamos un poco de la temática. Hasta ahora estábamos viendo ejemplos de digestión anaerobia. Ahora nos cambiamos a ejemplos de valorización termoquímica de residuos. Y en este caso les voy a presentar un programa en el que estamos trabajando, el programa Retroprosost de la Comunidad de Madrid, que está dirigido, bueno, en nuestro caso, al aprovechamiento termoquímico de residuos por una producción sostenible y simbiosis industrial en la Comunidad de Madrid. Como les digo, bueno, este es un programa que se está realizando en dos fases. La primera fase se desarrolló en los años 2015 a 2018 y el objetivo global del programa en esta primera fase era, dentro de un marco de economía circular, un enfoque de economía circular, impulsar el desarrollo industrial sostenible en la Comunidad de Madrid, en España, y estimular la generación de nuevas oportunidades de negocio mediante el aprovechamiento innovador de corrientes residuales, el desarrollo de tecnologías emergentes y una óptima gestión de la información. Y en el caso de CIEMAT, lo que hicimos en esta primera fase fue
evaluar la factibilidad del aprovechamiento energético de residuos generados por empresas asociadas al programa, empresas que estaban radicadas en la Comunidad de Madrid. Desglosando un poco este objetivo general de CIEMAT, el que teníamos en esta primera fase, como digo, buscábamos minimizar el volumen de residuos sólidos generados por empresas de la Comunidad de Madrid y aprovecharlos mediante la vía de valorización termoquímica. Y dentro de la valorización termoquímica, pues lo que elegimos fue la gasificación con el objetivo de producir un gas de síntesis, bien para producir biocombustibles o bien, como fue el caso, para producir energía. Queríamos hacerlo de forma que se pudiera integrar la recuperación de energía en los propios procesos industriales que lo habían generado o en otros anexos en un concepto de producción sostenible o de simbiosis industrial y, como digo, desde un enfoque de economía circular. ¿Cómo hicimos el programa? Pues lógicamente la primera etapa fue contactar con empresas que estuvieran radicadas en la Comunidad de Madrid. Hicimos entrevistas, hicimos una selección de residuos que potencialmente podían ser valorizables. ¿Y qué tipos de empresas tuvimos? Pues empresas cerveceras, empresas de gestión de residuos sólidos urbanos, empresas de explotación, gestión y transformación de recursos bioenergéticos, empresas de producción de nutracéuticos, empresas que se dedicaban a la gestión de residuos del sector vitivinícola. Como ven, una amplia panoplia de empresas, todas ellas que tenían en común esa generación de residuos. ¿Y qué residuos seleccionamos para nuestro estudio? Pues, por ejemplo, en el caso de la cervecera Las Cibeles, bagazo de cerveza. En el caso de Conguar, la empresa de gestión de residuos sólidos urbanos, lógicamente teníamos residuo sólido urbano. Natac, la empresa de nutracéuticos, nos suministró piel de naranja. Y también nos suministró Natac y Albinesa subproductos de sus procesos de valorización. En su caso recordad que era el sector vitivinícola, tenían harina de granilla, ollejo de uva y raspón de uva. Y por último, la empresa Evion, que se dedica a la gestión de recursos energéticos, una empresa de sistemas energéticos, nos proporcionó astillas de pino como residuo y peles de pino como blanco para comparar todos nuestros estudios. Brevemente, ¿cómo hicimos el desarrollo de esta primera fase del proyecto? Pues bueno, de esos residuos que habíamos recibido, hicimos una primera fase de caracterización desde el punto de vista termoquímico, que incluye el análisis inmediato elemental, la determinación de la cantidad y composición de las cenizas, estudios termogravimétricos, estudios más mecánicos, como la densidad de pila, para luego ya pasar al proceso en sí de valorización termoquímica. Como mostraré, este proceso de valorización termoquímica engloba tanto el pretratamiento del combustible, el propio estudio de conversión, que en este caso fue gasificación, y la depuración del syngas producido. Pero no nos quisimos quedar ahí, quisimos ya una vez que producíamos el syngas, queríamos ver cómo lo podíamos aprovechar, ver esas posibles sinergias, esas posibles simbiosis industriales, para lo cual definimos estrategias en el uso de residuos. En algunos casos estas estrategias podían ser cogasificación o definición de mezclas de combustibles, porque no todos o cada uno de los combustibles podía tener algún pequeño defecto que podía prevenir su uso, pero si los combinábamos podían ser utilizables. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues bueno, caracterizamos esos residuos y con eso generamos un catálogo de residuos que está disponible en CIEMAT, lo editamos a nivel interno en CIEMAT, pero está disponible para el público. Y también, pues bueno, publicamos esa definición de estrategias a partir de la caracterización de los residuos en un artículo científico. Pasando más a la parte ya de valorización previamente dicha, pues lo que hicimos fue esos combustibles que, aunque muy rápidamente han podido ver que tenían una forma muy heterogénea, pues teníamos que de alguna forma homogeneizarlos, teníamos que prepararlos, y entonces se hacía pues, una etapa de secado, una etapa de peletización, de forma que lo pudiéramos alimentar al gasificador. Es una planta ya piloto de un tamaño interesante, obviamente no es comparable con lo que comentaba Arantxa de digestor anaerobio. Aquí volvemos a proyectos de investigación y demostración tecnológica. En nuestro caso era un gasificador en lecho fluidizado que de una capacidad de alimentación de 100 kilogramos hora. Producíamos el gas y lo limpiábamos y estudiábamos su análisis, su composición. De nuevo, pues ejemplos de resultados los publicamos en revistas científicas. Y como digo, no nos quedamos ahí, o sea, no quisimos que solo fuera decir, bueno, pues tenemos un resultado científico, tenemos unos papers, unos artículos, sino que intentamos ver cómo podíamos integrar el uso de esos residuos en los propios procesos.
Y aquí les muestro la aplicación al caso de la cervecera de las Cibeles. Generan una cantidad de residuos que son unas 100 toneladas al año, y quería destacar que, bueno, o sea, más allá del aprovechamiento energético, si se fijan en la parte derecha, en las cenizas, estamos pasando de 100 toneladas de residuos al año a solo 0,7 toneladas. Es decir, estamos ya disminuyendo la cantidad de residuo que estamos produciendo. Pero además podemos valorizarlo y aprovechar en el propio proceso, como fue el caso. Estuvimos viendo si podíamos producir energía eléctrica y energía térmica. En este caso, como ven, no podíamos compensar el 100%, la compensación era bastante modesta. Si la aprovechábamos térmicamente, teníamos unos ahorros del 22%, si lo hacíamos por vía eléctrica, solo el 11%, pero el mensaje importante es que estamos quitando combustible fósil. Y algo que también ha surgido ya y que nosotros sí que tuvimos en cuenta durante el proyecto y que ha surgido ya en algunas ponencias anteriores, es esa concienciación ciudadana y sobre todo en edades tempranas. Entonces, como parte del programa RetroProSost, lo que estamos haciendo es una campaña de concienciación medioambiental en centros educativos de la Comunidad de Madrid, en alumnos de secundaria, en alumnos de bachillerato, en alumnos de formación profesional, porque, como ha comentado la ponente de Argentina, es muy importante fomentar esa concienciación medioambiental en edades tempranas. Y la verdad es que lo estamos haciendo, lo hicimos en la primera fase, lo estamos haciendo en la segunda, y los resultados, estamos dándonos cuenta que la gente joven está realmente muy interesada y tiene una concienciación medioambiental muy importante. Hasta aquí fue la primera fase. Actualmente el programa tiene una segunda fase que va desde 2019 a 2022, en el que queremos ir más allá. Queremos transformar esos desechos industriales en productos de valor agregado, como nutracéuticos, biocombustibles, fibras textiles, embalajes, sustratos prebióticos para cultivos o biodispersantes. Es decir, no solo en nuestro caso recuperar energía, sino sacar productos de valor agregado, lo que volvemos un poco a ese concepto de biorefinería. Y bueno, pues empresas colaboradoras prácticamente mantenemos todas las de la primera etapa, pero además hemos incorporado empresas que son potenciales usuarios de las materias primas secundarias producidas. Así hemos incluido una empresa dedicada al envasado, de forma que si producimos bioplásticos puedan utilizarlos, una empresa, Ecoalf, que se dedica a la producción de ropa a partir de fibras recicladas, si somos capaces de producir biotextiles, incluso una empresa que se dedica a la impresión aditiva de construcción, porque si tenemos cenizas, pues las cenizas podemos, ¿por qué no?, utilizarlas en construcción. En este caso, hemos cambiado de técnica. En la primera fase trabajábamos como conversión termoquímica a la vía de la gasificación. En esta segunda fase trabajamos en pirólisis. Un poco el esquema que planteamos es el mismo: selección y captación de los residuos, hacemos estudios de pirólisis para obtener productos. ¿Y qué tipo de productos queremos obtener? Queremos obtener bioaceites, queremos obtener bioplásticos, biopolímeros y biochar. De nuevo, queremos ver cómo podemos usarlos, qué necesidades de upgrading tenemos que hacerle, porque sabemos que directamente esos bioproductos de la pirólisis no van a poder ser utilizados directamente, ojalá fuera así. Y luego hacer análisis de su implementación, y incluimos como novedad respecto a la fase 1 el hacer un análisis detallado del ciclo de vida y sostenibilidad de todo el proceso. De nuevo, bueno, más o menos los residuos son los mismos de la etapa anterior. Hemos incluido algunos nuevos y, bueno, importante decir que es un proyecto vivo, con lo cual casi continuamente estamos recibiendo residuos de nuevas empresas que se van adhiriendo al programa. Caracterización, no me voy a detener en ella. Estamos revisitando, remirando un poco los datos que teníamos de la primera fase. Así, por ejemplo, hemos mirado con mayor grado de detalle las termogravimetrías que habíamos obtenido durante la primera fase y que hemos repetido en la segunda fase del proyecto, de forma que nos permita acotar muy bien para cada residuo qué temperaturas son de interés para la pirólisis y qué especies podemos obtener. Es decir, ir un poco enfocando esos bioproductos que podemos obtener. Y de esa manera seleccionar las condiciones de operación que nos permitan obtener los productos deseados.
¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues estamos en la fase de estudios de pirólisis a escala de laboratorio. En este caso, estamos trabajando a una escala inferior a la que hicimos en la fase 1. En la fase 1 estábamos hablando de una escala demo para la gasificación. Aquí hemos bajado un peldaño. Estamos en una escala de laboratorio, pues es un proyecto más de investigación de laboratorio. A la izquierda pueden ver las instalaciones que estamos trabajando. Y estamos, pues bueno, siguiendo el proceso habitual en un proyecto de investigación, ver la influencia de los distintos parámetros de operación en el proceso de pirólisis, influencia de la temperatura, de la velocidad de calentamiento, del tiempo de contacto, y viendo el rendimiento que obtenemos a la fracción líquida, a la fracción sólida y a la fracción de gas. Le dedicamos mucho tiempo a la analítica de esos productos, porque al final la pirólisis es un proceso complejo, que se obtienen muchos productos diferentes y hay que tener una gran capacidad y una gran potencialidad en el análisis, y de nuevo pues buscando eso, esos precursores de bioaceites, de biopolímeros, de bioplásticos y de adsorbentes. Bueno, pues como mensaje final, he querido presentarles hoy un ejemplo de un proyecto, el proyecto RetroProSost, producción sostenible y simbiosis industrial en la Comunidad de Madrid, en dos fases, como he dicho. En la primera, en la que hicimos una demostración de que era posible recuperar energía de residuos agroforestales, agroalimentarios y residuos urbanos, empleando la gasificación como vía de recuperación. Desarrollamos estrategias para aplicación de la simbiosis industrial y economía circular en los sectores estudiados. Y en la fase 2, en la que estamos en ejecución, hemos seleccionado la pirólisis para transformar los residuos en materias primas secundarias por vía termoquímica, ese concepto más de biorefinería. Y bueno, estamos siguiendo ese programa secuencial que les he presentado de selección y caracterización de residuos, estudios de laboratorio, estudio de casos y aplicaciones y análisis de ciclo de vida. Insistir en ese fomento de la concienciación medioambiental desde edades tempranas hacia una gestión más sostenible de los residuos. Y casi lo más importante que quería transmitirles hoy es la siguiente conclusión, que es un ejemplo de un proyecto para una zona concreta, para una región concreta, una comunidad autónoma concreta, como es la Comunidad de Madrid, pero que el concepto y la aproximación que hemos establecido es extrapolable a otras regiones y a otros países, con lo cual casi en cualquier país de los que están presentes en este webinario se podría pensar en un tipo de proyecto similar. Y en ese sentido, pues bueno, desde CIEMAT estamos abiertos a colaboración con la región panamericana. De hecho, colaboramos habitualmente, estamos participando en redes, en proyectos y también abiertos a esa transferencia de conocimiento y de tecnología. Y bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Agradecer la financiación a la Comunidad de Madrid, que es la que al final nos paga por hacer este proyecto, y quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias, José María, por la descripción del proyecto. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Una de ellas es muy concreta y nos preguntan si plantas de gasificación de biomasa a escala industrial y si hay experiencia en transformar ese gas de síntesis en productos de valor añadido. ¿En general o en España? Es que no. En principio la pregunta está enfocada a España. Vale. En España hay algunos casos concretos de plantas de gasificación, pero hasta el momento y hasta donde yo conozco, solo son para producción de energía eléctrica y energía térmica. Lógicamente, cualquier planta de gasificación, a partir de ese syngas producido, se podría hacer un upgrading a biocombustibles. Estoy pensando pues, en gas natural sintético, estoy pensando en hidrógeno o a biocombustibles líquidos, pero en España no hay. Y en Europa hay algunos ejemplos, pero son plantas de demostración, no son plantas, no son comerciales, no son biorefinerías. Si pensamos en biorefinerías, pues como puede ser en España un Repsol, no existen ese tipo de plantas todavía en Europa. Ni yo creo que ni siquiera en Estados Unidos tampoco existe, yo creo, ninguna. Algo en Canadá, pero siguen siendo plantas demo, son los first of a kind que se les llama, los primeros de su especie. No son todavía grandes instalaciones productoras industriales de esos biocombustibles.
Y tenemos también otra pregunta en donde, pero yo creo que más o menos quizás lo puedes aclarar, porque quizás no ha quedado bien explicado o el alcance un poco del proyecto, porque nos preguntan un oyente si se ha pensado en hacer un proyecto que en vez de ir a bioproductos vayan, por ejemplo, a obtener fibras textiles, combustibles, etcétera, que yo creo que sí que está considerado dentro del proyecto. Quizás no ha quedado, quizás puedes dar algún detalle más de cómo se está abordando. Sí, quizás un poco por el tiempo disponible, he ido bastante rápido. Efectivamente, bueno, el proyecto tal como está concebido acabaría en lo que le hemos llamado la producción de esos precursores. O sea, precursores, pues a partir de esos del bioaceite o a partir, perdón, que sonó mi teléfono al mismo tiempo, a partir de esos bioaceites, pues con esa analítica profunda que decía, ver qué compuestos mayoritarios se nos están produciendo y ver si esos precursores pueden servir para encaminarlos a biopolímeros, encaminarlos a bioplásticos, encaminarlos a biocombustibles. En el proyecto está considerado hacer esa fase, pero no desde el punto de vista experimental, sino un poco desde el punto de vista teórico. Es decir, bueno, pues si tenemos unos determinados monómeros que pueden ser precursores de unos polímeros textiles, pues ahí no se busca, porque al final es un proyecto de corta duración, no se busca aunque hay empresas interesadas, empresas asociadas, como he nombrado, dedicados a la producción de textiles a partir de productos bio o de productos reciclados o a la producción de bioplásticos. No se busca llegar a producirlos dentro de esta fase del proyecto. Eso podría ser una siguiente fase. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. ¿Hay alguna otra preguntilla que iremos recopilando para intentar dar respuesta luego vía chat? Y las presentaciones, de todas formas, les recuerdo que van a estar las direcciones de los distintos ponentes con los que pueden contactar directamente si ha quedado realmente pues alguna duda o algún otro aspecto que quisieran preguntar. Muchas gracias, José María, por tu ponencia. Y vamos a ir ya encarando un poco el final del seminario de esta tarde con la última de las ponencias, no por ello menos interesante e importante, que correrá a cargo de María Luisa Ojeda Almonacid, sobre la transformación de residuos de lenga y de mata verde para la producción de combustibles gaseosos por gasificación. María Luisa es ingeniero civil químico en la Universidad de Magallanes y máster en gestión tecnología medioambiental de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Es experta en medio ambiente y energía y inició sus actividades profesionales en docencia e investigación en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes. Ha sido directora regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales. Y desde el año 2011 es ingeniero de proyectos e investigadora del Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes. Actualmente es representante de la Universidad de Magallanes en la Mesa Capital Humano más Energía del Ministerio de Energía del Consejo de la Sociedad Civil. Muy buenas tardes, buenos días, María Luisa, encantada de verte de nuevo y de tenerte con nosotros. Puedes compartir la presentación y empezar cuando quieras. Gracias, Marta. Estoy tratando de compartir la presentación. Y bien, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este webinario. Y el caso que les traigo hoy es una comparación entre dos materias primas residuales que hemos estado analizando para ver su posible uso como combustible sólido. Primero voy a entregar una serie de antecedentes generales que nos permite contextualizar dónde nos encontramos y por qué de la importancia de estos residuos. Bueno, la región de Magallanes y la Antártica chilena es la región número 12 de Chile, dentro de 18 regiones, es la más austral, nos ubicamos muy cerca del continente antártico y por lo tanto nuestro clima también es principalmente frío
y presenta ciertas condiciones para el desarrollo de algunos recursos renovables. Dentro del análisis territorial, bueno, la región de Magallanes tiene aproximadamente 1.383.000 kilómetros cuadrados y contamos también parte del territorio antártico, y está compuesto por 4 provincias: la provincia de Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego y la Antártica chilena propiamente tal. Ya, quizás la más conocida es, a nivel mundial, es Última Esperanza, porque ahí tenemos el Parque Nacional Torres del Paine, que es uno de los patrimonios, digamos, naturales que nos destaca dentro del país. El 50% de nuestra superficie regional son áreas silvestres protegidas, reservas, monumentos naturales y parques nacionales, lo que hace que una voluntad bastante turística dentro de lo que es la región, y está dentro de lo que nosotros denominamos el contexto. Perdona, María Luisa, perdona que te interrumpa, es que no están pasando las diapositivas, entonces no te escuchamos. Ahora está, vale, es que no se ve. Está a modo de presentación, está a modo de... Ajá, pero puedes pasarlas, puedes hacer... bien, pues es que antes no pasaban, perdona que te haya interrumpido, pero sí, no hay problema. No podíamos seguir. Venga, pues sigue, por favor, y perdona, gracias. Sí, no te preocupes, ya. Bueno, estábamos entregando un poco el contexto territorial en el cual nos encontramos. Para ser una región tan grande, nuestra densidad demográfica es muy baja. Tenemos aproximadamente en toda la región 163.000 habitantes, donde aproximadamente 140.000 se concentran en la capital regional, que es la ciudad de Punta Arenas. Y el resto son pequeñas localidades rurales, exceptuando algunas ciudades de menor tamaño. Dentro de las actividades que se realizan en la región son diversas, principalmente de servicios. Sin embargo, la actividad agropecuaria y silvícola tiene todo un acervo cultural, histórico en la región, y es muy fundamental para lo que es el desarrollo de las zonas rurales. ¿Ya? Dentro de lo que es la actividad forestal, esta se centra principalmente en la explotación de lenga y coihue de Magallanes, que son 2 especies de bosque nativo, a diferencia de otras regiones del país. Nosotros no tenemos, por la ley de bosque nativo, no tenemos cultivos, tenemos solamente explotación de bosque nativo, lo que lleva a tener las consideraciones ambientales bastante más importantes, porque además este bosque, dadas las condiciones climáticas que tenemos en la región, demora entre 70 y 80 años en tener un árbol adulto. Yeah. Aquí vemos un poco la distribución biótica dentro de la región. Destacamos que hay zonas, ¿no es cierto?, de estepa, bosque caduco, bosque perenne, hay tundra, turba también tenemos una extensión, tan todo relacionado por las características climáticas que tiene nuestra región. Hoy en día la explotación forestal está bastante disminuida, principalmente porque el uso que se le da a la madera de lenga principalmente es para construcción, y hoy día están entrando otros materiales como el aluminio, bueno, el fibrocemento. Entonces la madera ha disminuido su explotación. Se usa para el caso de producción de energía térmica solamente en zonas rurales remotas, siendo quizás la localidad de Puerto Williams, que tiene 2.500 habitantes, la única que todavía conserva prácticamente un 90% de uso para energía térmica de la leña a partir de bosque de lenga. ¿Ya? Bueno, como les contaba, tenemos aproximadamente 2 empresas forestales grandes, una operando en la región de Magallanes y también en parte de Última Esperanza, y otra en la isla de Tierra del Fuego, y que concentran su explotación para el uso maderero. Sin embargo, Forestal Roofing tiene un sistema de cogeneración que permite utilizar, ¿no es cierto?, las astillas y residuos tanto de la industria maderera como de la misma explotación forestal para la generación de su propia energía.
ya eléctrica y también térmica, porque usan el vapor para el secado. Y en el caso de Madera San Vicente, que es una empresa que hemos estado acompañando en varios proyectos, ellos han ido avanzando en el aprovechamiento de sus residuos, principalmente en la producción de pellets. A raíz del otro componente que queremos mostrar hoy día, les quiero hablar un poco también del desarrollo de la industria ganadera. Esta ocupa aproximadamente 3.500.000 de hectáreas, son dedicadas a la ganadería. Somos la región con mayor producción ovina, aproximadamente el 56% del país, y la mayoría se va a exportación. Y esto hace que se requieran extensiones de territorio que estén despejadas, ya sea para mejorar el forraje o producir un mejor aprovechamiento del recurso forrajero endémico que tiene la zona. A raíz de lo mismo, el Ministerio de Agricultura tiene una serie de incentivos para el desarrollo de la ganadería y de espacios para que ésta se vaya esparciendo dentro de distintas localidades. Y yo acá he destacado la limpieza de matorral, puesto que existe una serie de matorrales que no están en peligro de extinción, están muy desarrollados dentro de la región, pero que impiden el desarrollo de la ganadería, y por lo tanto hay un sistema de incentivo para su retiro. Y acá nos encontramos con un matorral que está bastante extendido en la región, que es el Chilotrillium diffusum, que es más conocido como mata verde o romerillo, que ha sido también objeto de nuestra investigación con respecto a su caracterización y valor energético. Al respecto, bueno, primero contarles que nosotros ya llevamos desde el año 2012, justamente en un proyecto que tuvimos en conjunto con el CIEMAT, trabajando en los residuos de lenga, tanto en acerrín, astilla, hemos estado viendo también el comportamiento de los pellets, como combustible sólido para también la producción de combustible gaseoso, ¿ya? Y en un proyecto logramos también encontrar, digamos, buenos resultados para su utilización. Y en paralelo estuvimos hace aproximadamente un año y medio atrás, antes de que viniera toda la situación de la pandemia, trabajando en un proyecto de tesis con el romerillo, y estuvimos haciendo también los análisis proximales y elementales para ver cómo era su composición respecto a lo que teníamos en relación a la lenga. Hicimos un análisis tanto del tallo central como de las ramas, y encontramos que la composición que tenía en el análisis proximal, como vamos a ver, era muy similar a la del Nothofagus pulimio, que es la lenga. Por lo tanto, esperábamos que su comportamiento también termoquímico sea similar. También hicimos un análisis elemental y, como pueden ustedes ver, tenemos ahí dividido en color azul, las barras de color azul es el arbusto en tallo, y en rojo el arbusto en ramas, y en color verde tenemos la lenga, que ya habíamos, ¿no es cierto?, investigado anteriormente. Y podemos ver que quizás solamente se presenta una leve diferencia en la composición del oxígeno presente sobre todo en el costidium, que es en el tallo, pero en el resto las composiciones son muy similares a lo que hemos encontrado en la otra especie. Y con relación al poder calorífico, podemos ver que también es bastante alto, y incluso lo estamos comparando ahí con las astillas de pino, que son las que se utilizan, las astillas o pellets, en el resto del país, en el caso de valorización energética. Bueno, dentro del caso de análisis, como les contaba, teníamos este proyecto, que fue un proyecto FONDEF, de lo que era la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, donde pusimos en marcha un pequeño gasificador que nosotros le llamamos a escala humana, donde probamos, ¿no es cierto?, la producción de gas pobre o gas de síntesis a partir de astillas de lenga, ¿no es cierto?, del Nothofagus pumilio.
Bueno, desarrollamos alrededor de 7 tesis con este proyecto, hicimos una estimación de cuáles podían ser la cantidad de desechos forestales. Nosotros aquí en la región hemos hecho harto hincapié en que no se quiere utilizar la biomasa forestal directamente como uso energético, sino que lo que se está promoviendo es que los desechos generados en la industria y en la explotación puedan ser utilizados para estos fines. Usamos un gasificador tipo que es comercializado por Power Lab, que es una empresa americana que ha pedido estos equipos y que tiene una estructura tipo downdraft, ¿no es cierto?, donde podemos encontrar las áreas de secado, pirólisis, combustión y reducción. Encontramos una composición de gas de síntesis alta en producción de gases de carbono como CO y CO2 y también en producción de hidrógeno. Igual nos parece sumamente interesante estos resultados para lo que es la producción de hidrógeno verde. Y con relación a los rendimientos fue bastante bueno. Superamos casi el 2 metros de cúbicos por kilogramo de biomasa de lenga en la producción de gas para fines energéticos. El equipo que se utilizó es aproximadamente una potencia instalada de 10 kilowatts, pero nosotros llegamos a operar aproximadamente alrededor de 7. Esto se hizo en una estancia, que para nosotros la estancia es donde se desarrollan los distintos servicios silvagropecuarios, son lugares de bastante extensión, donde normalmente existe una casa patronal y las instalaciones propiamente de la estancia, y logramos suministrar energía eléctrica a la residencia principal. Ahí podemos ver que estamos con algunos investigadores del CIEMAT, y nos dio muy buenos resultados. Luego, en las conclusiones, les voy a contar algo más al respecto. Bueno, el CIEMAT también nos apoyó en hacer un análisis termoquímico, ¿no es cierto?, que nos permitía ver también el comportamiento de la lenga, del Nothofagus pumilio, en aplicación de temperatura, y cual nos daba un perfil, ¿no es cierto?, de cómo se podría haber comportado en la etapa de pirólisis y sobre todo en la gasificación que desarrollamos posteriormente. Algo similar hicimos, pero con otro laboratorio instalado en instalaciones de la universidad, que estaba dedicado principalmente al análisis de carbones, pero que nos hicieron, con el convenio que tenemos con la universidad, los análisis para, este caso, el romerillo o mata verde, en lo cual también nos vemos que tenemos, no tenemos la curva con temperatura, pero sí tenemos acá que el comportamiento es bastante promisorio desde el punto de vista si queremos utilizarlo en gasificación. Lo que sí, como ustedes pueden ver la estructura de la planta, tanto del tallo como de la hoja, es necesario hacer, a diferencia de la lenga, que la tenemos en formato astilla o en formato pellet, va a ser necesario solamente poder utilizarla como densificado. ¿Ya? Es imposible generar astillas que puedan tener un valor, un tamaño de partícula que podamos usar en el gasificador de prueba. Bueno, también quería mencionarles que a raíz del proyecto que estuvimos desarrollando con la lenga, con la biomasa forestal, esta empresa, una de las empresas regionales, se embarcó obviamente en generar una planta ya no solo piloto o demostrativa, sino que ya más a nivel industrial para la producción de pellets a nivel regional, y ha tenido bastante buen desarrollo al respecto. Sin embargo, las dos empresas que tenemos a nivel regional, y que también la segunda estaría produciendo un pequeño nivel de pellet, todavía se encuentra muy por debajo de la media nacional en producción de estos elementos densificados a partir de residuos. Principalmente pensando que las otras instalaciones de producción de pellet, de residuos forestales, se ubican en las regiones donde se produce celulosa y papel, ¿ya? Y que obviamente tienen bosque de plantaciones, pino radiata principalmente, y por lo tanto la producción es mucho mayor, y con la cual también se utiliza para fines energéticos, tanto para la propia empresa como para el interconectado eléctrico central.
Bueno, dentro de las conclusiones que tenemos con este trabajo es que existe este material, ¿no es cierto?, la lenga, Nothofagus pumilio, que lo podemos aprovechar energéticamente mejor que en forma de leña a través de astillas o de densificados como son los pellets, y aportar así a la matriz energética, pensando sobre todo que Chile tiene unas metas y objetivos bastante ambiciosos al 2030 y al 2050 con respecto a la descarbonización y a la de dejar, digamos, de la utilización de combustibles fósiles en la matriz, ¿ya? Tenemos podido demostrar que se pueden obtener rendimientos interesantes a través de la tecnología de gasificación para la producción de biogás, que finalmente alimente un motor y un generador, y a su vez probar, digamos, la generación eléctrica in situ. Obviamente estos proyectos se hacen poco rentables todavía, teniendo nosotros principalmente en la región el uso del gas natural, que lo producimos en la propia región. Pero creemos que una vez que se vayan avanzando en las metas y objetivos estratégicos del país, que vaya este cierre paulatino de las plantas a carbón, finalmente que ya hay un calendario hasta el 2050, creemos que en el mediano plazo también se va a establecer un calendario de cierre de las plantas de generación a gas natural. Por lo tanto, aquí va a haber una competencia interesante en lo que es la producción de energía con renovables, y la biomasa, que hoy día ha estado bastante disminuida dentro de la matriz energética, puede ser una oportunidad en el largo plazo. Seguimos sí pensando que en lugares apartados y remotos donde se tenga la disposición del recurso en forma cercana, todos sabemos, como hemos escuchado en otras ponencias, que en la medida que agreguemos transporte, mayor elementos que consuman energía dentro del proceso, e incluso la recolecta sea muy lejana al lugar donde se va a utilizar la energía, los costos obviamente de estos proyectos aumentan considerablemente. Bueno, y el romerillo o el Chilitrichum diffusum, obviamente es una especie que también hoy día es considerada como maleza invasiva y que podría tener una oportunidad interesante también como residuo para, si bien quizás no solamente usarlo en forma única, sino que quizás en combinación con la lenga para fines energéticos, ¿ya? Creemos que hay un importante a considerar dentro de los recursos y dentro del catálogo de recursos posibles. Bueno, y lo otro que finalmente con esto concluyo es que el 2019 se liberó un estudio que hizo la Corporación de Fomento de la Producción con relación a la producción de pellet en el país. Y vimos que si bien nosotros tenemos todavía muy baja, digamos, producción en la región, también existen problemas que han estado persistiendo en el resto del país y que tienen que ver con los niveles de producción, ¿ya? Cuáles pueden ser las escalas mínimas a considerar, avanzar hacia lo que es sistemas renovables de secado del acerrín, que nos permite, digamos, finalmente al pelletizado y que no contribuyan a generar mayores costos en el consumo de energía y nos haga un balance inviable. Establecer sistemas de financiamiento, aquí el tema el apoyo del Estado a los pequeños productores, no a las grandes empresas, digamos, como ocurre en el resto del país, productoras forestales, sino que a los pequeños productores es fundamental para que se logre incentivar el uso de este recurso, sobre todo en aquellos lugares ajenos donde todavía no llega la energía eléctrica. Y lo otro que también creemos que es sumamente importante es ir difundiendo normas de calidad para los pellets en Chile. Si bien tenemos una normativa bastante básica, hoy día se está trabajando en el Congreso en poder obtener una normativa más a nivel internacional en lo que es la producción de combustibles sólidos. Y eso sería mi presentación del día de hoy. No sé si hay consultas. Muchísimas gracias, María Luisa, muy interesante. Pues sí que hay preguntas en el chat. Te voy a trasladar alguna de ellas para ir cerrando un poco y completando la información que has aportado en tu presentación.
Una de las preguntas es genérica, digamos que pues, te la plantean a ti, pero quizás también hubiera sido pertinente para la ponencia anterior de José María y que se refiere directamente a la tecnología de gasificación. En la audiencia se pregunta si el balance energético en la gasificación es positivo o negativo y si es realmente este parámetro lo que puede estar limitando la masificación del despliegue de esta tecnología. El balance nos dio positivo en la medida de que teníamos in situ el recurso, ¿ya? Y que además venía de un proceso de secado ya porque usamos astillas de madera ya procesada, que por lo tanto había pasado por un proceso de secado donde teníamos porcentajes de humedad menores al 9%, ¿ya? De hecho, el equipo que utilizamos recomienda usar porcentajes menores al 20%, ¿ya? Entonces teníamos una materia prima de muy buena calidad. Pensamos que si este mismo equipo se lleva a un lugar donde se utilicen residuos donde incluya la corteza y el valor de la humedad sea mucho más alto, ya los rendimientos no van a ser tan buenos, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante que la materia prima y lo que se venga del secado sea previo, porque si le sumamos el secado también a la materia húmeda, obviamente el balance se hace negativo. Pues la verdad es que tu respuesta viene muy al hilo y a colación con otra de las preguntas que se ha planteado en el chat, y es precisamente qué tipo de tecnología se utiliza para ese secado de la madera, y si se utiliza en concreto, por ejemplo, el gas producido, parte del gas en los procesos de secado, o qué otras tecnologías empleáis. Sobre todo viene a cuento también con la gran importancia que, como acabas de comentar, tiene la humedad y eliminar esta humedad en la materia prima. Bueno, hoy en día justamente las empresas madereras, tal como les mencionaba, todos los procesos utilizan gas natural, ¿ya? Salvo esta empresa forestal que estuvo haciendo diversificación en Tierra del Fuego, y ellos utilizan sus propios residuos de la misma industria maderera en una caldera que produce vapor. Parte de ese vapor va al secado de la madera y el resto va a producción de energía eléctrica también para el consumo de la empresa, que es como lo ideal. Por eso hablábamos que no sé si todavía la gasificación con estos equipos pequeños a lo mejor tienen buenos rendimientos, pero el costo de los equipos versus un generador para generación eléctrica normal, digamos a diésel, los costos no son comparables. Sin embargo, en equipos mayores, ya a nivel industrial o pymes, donde usen necesiten también de la energía térmica dentro del proceso, quizás usar los propios residuos en cogeneración, en una caldera de combustión, es bastante conveniente. Nosotros hemos hablado tanto con la empresa y ellos dicen que el balance les da positivo. Estupendo, pues muchísimas gracias, María Luisa, por esta presentación tan interesante. Muchas gracias también a todos los ponentes que hemos tenido esta tarde. Voy a simplemente resumir en unas palabras pues un poco las presentaciones que hemos tenido hoy antes de despedir, digamos, esta sesión. Hemos tenido una presentación muy interesante sobre residuos orgánicos en Colombia y cómo es importante y el cambio, digamos, de este uso de leña al uso del biogás como combustible. Hemos tenido una presentación de Argentina en donde hemos visto un caso realmente muy importante y real de cómo es necesario implicar y contar, digamos, con la aceptación de las comunidades para este cambio de aproximación energética y de soluciones. Luego hemos tenido una presentación por la parte de España, de una planta ya de tratamiento y de producción de biogás en Madrid, en la planta de Valdemingodes, ya a escala industrial y con implicación de la municipalidad y la inyección, digamos, de ese biogás producido a la red de gas natural.
Luego hemos tenido una presentación de un proyecto, una serie, digamos, de proyectos donde se plantea la sostenibilidad y la simbiosis industrial para la posibilidad de la utilización de determinados tipos de residuos para la producción de bioproductos. Y finalmente hemos tenido la presentación de María Luisa de Chile, donde nos ha comentado cómo los residuos de la industria forestal, como son la lenga o la mata verde, o con el nombre científico que no me atrevo a reproducir para no equivocarme, la mata verde o romerillo, donde vemos que puede dar soluciones energéticas muy importantes a comunidades aisladas o incluso como aproximación energética para el aprovechamiento termoquímico de determinados residuos de la industria forestal. Ya sin más voy a simplemente agradecer mucho a todos los ponentes que se hayan intentado ajustar lo máximo posible al tiempo, a la audiencia y a todos los asistentes por las interesantes preguntas que han planteado y que sentimos no poder contestar dado el tiempo que tenemos programado para no prolongar excesivamente estas sesiones. Todas las preguntas que hemos recogido en el chat intentaremos trasladarlas a cada uno de los ponentes para que puedan ser respondidas. Animo a todos los asistentes a contactar con los ponentes y si les ha quedado alguna duda un poquito más precisa o quieren ampliar un poquito más la información. Y también les animo a conectarse mañana a la última sesión de este webinario, que va a continuar con las descripciones de nuevos casos de estudio, tanto de la parte de aprovechamiento en forma de biogás como aprovechamiento termoquímico. Y ya sin más, despedirme y desearles a todos un buen final de día y un buen final de tarde a todos. Un saludo y muchas gracias.